Welcome, everyone. My name is Luca Volpi, and I'm an environmental consultant at Societat Organica, and it's my pleasure to moderate this session, Building Efficient Circular Urban Systems. In the biosphere, plants grow by fixing the carbon absorbed through photosynthesis from the air. When they die, they decompose into the ground and feed it. This ground provides food for other beings in a closed cycle. And this ground is a planetary mine that contains all minerals necessary for the life of plants and animals. And it is also a huge chemical laboratory that absorbs and recycles continuously those minerals. Plants get them directly through the roots, and animals by eating plants and other animals. This process has been going on for hundreds of millions of years. Always recycling everything. It has never happened that some minerals were depleted or that plants were sunken in their own waste. But since 2 million years ago, there is a species which directly extracts minerals from the crust without the intermediation of the plants, and it's us, the humans. We dig at much profounder depths than plants do, and we extract everything possible, transforming the crust and leaving immense craters on the planet and transforming it in something completely different. And we do it in forms often harmful for human health, and this phenomenon is called pollution. We are transforming the planet into something completely different. We have a processing model that uses resources and pollutes. We have an economical context that requires a lot of transportation, that requests products that don't take into account environmental solutions into their design and are obsolescent far too soon and are finally dumped into landfills or incinerated as waste. We extract more than Earth can produce, and we dump more than Earth can absorb and digest. And by doing it, we degrade the same environment which provides us with the needed resources for our activities and our survival. Our speakers will describe to us different strategies and methodologies that aim to close the cycles and implement the concepts of circular economy at an urban level, considering urban metabolism. They will describe us ways to transform the present linear system, resource, product, and waste, into a circular system where waste is seen as a new resource. Before we start, I would kindly ask you to put all your devices on mute. And I would also like to remember that you have the possibility to pose your questions at the end of the sessions or also during the session using the service Ask and Vote that allows you to submit your questions and upvote the ones you like the most. So at the end, you will be able also to rate the session in a poll we have enabled for you. So I'm very happy to introduce to you now Mr. Francisco Cuenca Rodriguez, Mayor of Granada. Please, you have the floor. Good afternoon. Sorry, I prefer to speak in English. Perdón, sorry, to speak in Spanish. Y pretendo, como bien decía Volpi, muy buenas tardes, presentar sobre todo una realidad ya implantada, implementada en la ciudad de Granada, que es fruto de una alianza fundamental en una empresa público-privada formada por Ferrovial Servicios y el Ayuntamiento de la ciudad de Granada. Sobre todo para fijar una posición determinante quizá en el contexto social y mundial en el que vivimos. Los ayuntamientos son la principal plataforma de desarrollo para abordar los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual. En ese sentido, el compromiso es firme por lo que llamaba ahora mismo en la introducción esa economía circular basada en abordar los grandes retos que tiene la sociedad en este momento, especialmente las ciudades, y es la gestión de los residuos y evidentemente también de las capacidades necesarias e imprescindibles para la vida, y estoy hablando de la energía y del agua. Ese compromiso se plantea en ejes de actuación muy concretos, como puede ser el desarrollo del aprovechamiento
de todos los lodos que se producen en el ciclo integral del agua, en los cuales vuelven a reincorporarse a un sistema global de una planta de compostaje de lodos que nos permite también aprovecharlo como un sistema de producción de energía. O de la misma manera, el desarrollo de una planta de biogás que permite el tratamiento de 42 millones de metros cúbicos de gas metano. Todo ello aprovechando tanto los residuos como evidentemente las materias básicas para producir energía. Ese es el concepto fundamental que tenemos como prioridad en la ciudad de Granada para el desarrollo de esa economía circular. El compromiso va también en la generación de conciencia colectiva, especialmente en el desarrollo de conceptos como el mapa de ruido o el plan de calidad de aire, cuestiones que tiene mucho que ver también con ese compromiso ciudadano sin el cual sería imposible llevar a cabo. Lo que hoy presentamos aquí, junto a Ignacio Gastón de Ferrovial Servicios, pretende sobre todo hacer mucho más eficiente, mucho más eficaz la recogida de residuos. Le estoy hablando en la ciudad de Granada, prácticamente ya está implantado en 800 contenedores que se van a dedicar especialmente en el tratamiento, en recogida de prácticamente todos los residuos inorgánicos y además permite la aplicación de un sistema de detección rápida con la implantación en 200 vehículos. Esos 200 vehículos que circulan por toda la ciudad, el sistema que hemos identificado como el sistema de recogida dinámica de residuos, nos va a permitir, por simplificarlo conceptualmente, el poder orientar de forma permanente y en tiempo real el llenado de los contenedores para incluso conducir, reorientar la traza y el recorrido que realizan los propios camiones que están realizando ese recorrido. Esto nos va a permitir reducir prácticamente hasta un 30% toda la contaminación. Ya no solo estamos hablando de la contaminación ambiental, sino también especialmente todo lo que tiene que ver con el ruido. Ya les digo, ese sistema implantado por la empresa Cisco, por Ferrovial Servicios, el Ayuntamiento de Granada, tiene como objetivo fundamental hacer la vida más fácil, hacer los sistemas más eficientes y algo que tiene que ver mucho con la clave fundamental de la situación en la que se encuentran los ayuntamientos, hacerlo también mucho más económico en el planteamiento de gestión y de tratamiento. Si hay algo que realmente valora la ciudadanía en general en cualquier ciudad, es precisamente que los servicios no solo sean de calidad, sino que sean eficientes y efectivos. El sistema que técnicamente va a desarrollar ahora Ignacio Gastón, como les decía, tiene un objetivo que va no solo en esa eficacia y eficiencia, sino en la aplicación de las nuevas tecnologías para que cuestiones tan importantes y que son problemáticas para las ciudades como es el tratamiento, la recogida de residuos en concreto, se conviertan en un ámbito en el cual se haga más fácil esa implementación. Sin más, darle las gracias y le paso la palabra a mi compañero Ignacio. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. La verdad es que yo creo que las ciudades como Granada se enfrentan a retos cada vez más complicados, ¿no? Yo creo que el más importante es el medioambiental y también la movilidad dentro de la ciudad. Hoy nos vamos a ceñir un poco al tema, como ha dicho el alcalde, medioambiental, y podemos decir, me atrevería a decir, que es un área en la que se ha evolucionado relativamente poco. Hay innovaciones en cuanto a los vehículos de recogida, se están viendo vehículos eléctricos, se empiezan a introducir nuevas innovaciones, pero a la hora de tomar decisiones en cuanto a cómo realizar la recogida, etcétera, creo que hay mucho camino todavía por avanzar. Y este proyecto va encaminado a eso, a la toma de decisiones para poder afrontar la recogida de los residuos de una forma más sostenible. Como ha dicho el alcalde, esto no sería posible sin la colaboración entre el Ayuntamiento, Cisco y Ferrovial Servicios, que es fundamental para que este tipo de proyectos puedan... Oigo un ruido de fondo, pero entiendo que es la traducción. Estaba oyendo, digo, hay alguien que está hablándome por la espalda. No, es la sala de enfrente. Voy a tener que hablar más alto para ver. Bueno, como estaba diciendo, un proyecto de este estilo es impensable sin la colaboración entre Ayuntamiento, la empresa Cisco y Ferrovial Servicios. Paso brevemente a contar en qué consiste. Lo que hemos hecho es sensorizar gran parte de los contenedores de la fracción envases en Granada, cubriendo el 75% aproximadamente de la ciudad. Los sensores nos permiten establecer el llenado de los contenedores, así como posibles incidencias
que estos contenedores pudieran tener a nivel incendio, vandalismo, etcétera, etcétera. Esos contenedores están conectados a través de una red de antenas que se ha instalado en la ciudad, una red de Internet de las cosas, que recibe los datos continuamente de estos sensores. Es una plataforma Cisco, que a su vez revierte esos datos al cerebro de datos, al cerebro de analítica de datos de Ferrovial Servicios, que junto con los datos específicos de esos contenedores, uniendo a datos abiertos, datos del entorno, datos como datos climatológicos, incidencia de tráfico, etcétera, los mezcla y con algoritmos matemáticos establece las rutas óptimas y dinámicas en el momento por la que debería hacerse la recogida de esos residuos, reduciendo sensiblemente, como decía el alcalde antes, prácticamente en un 30% los kilómetros y el CO2 emitido a la atmósfera. El conductor del camión recibe esa información al instante en un aparato móvil que lleva en el camión, de forma que esas informaciones y esas decisiones se toman de forma instantánea. Se pueden modificar rutas dependiendo de cualquier incidencia de los datos que la plataforma está analizando en ese momento. Como decía antes, entiendo que el camino de la evolución de la recogida de residuos tiene que pasar por la toma de decisiones a la hora de realizar más eficientemente ese tipo de trabajos, independientemente de los otros avances que podamos ver en los propios vehículos, contenedores, etcétera, etcétera, que todos contribuirán a que tengamos unos medios más sostenibles para las ciudades. Sin más, agradecer vuestra atención y de nuevo agradecer al Ayuntamiento de Granada el esfuerzo que ha puesto en este proyecto, que ha sido muy valiente y muy pionero y bueno, desde aquí quería aprovechar la ocasión para agradecer. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Ignacio Gaston, for the presentation and for the example you presented in the city of Granada together with the mayor. We will now listen to the presentation of Ms. Veronica Kuchinov, founder of the company Cicla and then Symbiosis. And after her, Mr. Mario Serrano, and they will present us other examples in another context, not in Granada, but in the city of Barcelona, and especially in the Zona Franca. Okay. Thank you very much. I would like to talk a little bit about industrial symbiosis and how the industrial symbiosis can be a very powerful tool for the cities, for the municipalities, to apply all these concepts of a circular economy inside the city, no? Through, in this case, its industrial sector. No? Well, this is a picture everybody can recognize as a forest. A forest is a place where there is no waste, everything flows, all the energy comes from the sun, and the richer the forest is, the ecosystem, the more possibilities to grow and to resist adversities. No? So if this is like this and functions very well, why don't we consider all our industries as part of an ecosystem, in this case, an industrial ecosystem, where we can learn how to exchange our spare resources or exchange knowledge. It doesn't have to only be material, it can be unmaterial ones, in order to make the most efficient use of the resources that we have. And this is possible through the collaboration of industries. But not only this, not only industries. Industries usually are in some special industrial sites. But the industrial site is beside a city. And the city, there are citizens, there are also infrastructures like schools, like swimming pools that they need also heat. Maybe there's a forest surrounding, maybe there's a lake or a river. What I mean is there are a lot of resources in the system that has to be studied, at least at the beginning, in a holistic way. If not, there is no the diversity that the ecosystem needs to be rich and to be resistant. So when we talk about industrial symbiosis, we are not only talking about industries, we are talking about the whole resources of the system. What does industrial symbiosis is at first, it's a business model, no? It's a business strategy. If there is no
business after all the initiatives, there's nothing to do. It won't happen, no? What we have to do is to find the way that this business comes true. How can we change the system just to make these possibilities that in a current way it's not possible? How do we make it economically viable, no? Basically, we just focus on two things. One is trying to give added value to the spare resources, no? And the other thing is how to provide materials in an innovative way. As I said at the beginning, the industrial symbiosis can be a very powerful tool for cities in this case. But I insist, and because this I think it's important, we have to see the resources not only as wastes, because usually when we talk about industrial symbiosis, there is a little bit of tendency to say, okay, waste, the use of the one waste of one industry can be the materials of another one. Of course, this is a very, very important thing, but it's not only about waste, it's about resources. And resources are materials like waste and water, and in materials like knowledge, logistics, and taking into account that the industry, all the enterprises are inside a system, and the system is the city. The city, there are no boundaries in the city. Where does the city finish? The urban finishes and starts the rural. You know, it's a very soft and not definite barrier, but I think that's our advantage, no? To take all the resources in that, who knows where, into all the resource efficiency. And I would like to introduce you the Industrial Symbiosis pilot project in Catalonia, is Manresa and Symbiosi. It's a project that we wanted to test how to implement these concepts of industrial symbiosis into the cultural the industry in Catalonia. No? We have it's such a reality that we don't have the same culture and tradition of relationships in the north and the south of Europe. And here, it was clear that the synergies between companies didn't occur spontaneously, and it wouldn't be initiatives from the companies, not at least of the most of them, no? But they needed somebody to promote and to facilitate these exchanges, to make the companies see the possibilities, the opportunities, and to facilitate implementation. And this is what we tested in the Manresa and Symbiosi, is this figure could be the municipality in this case. The municipality as giving the service to the companies inside the territory. At the end, we find it's a very long way project. It's not only 1 or 2 years project. And on top of that, because this was the first one, no? But we ended with an ecosystem like this one, in where we have a lot of companies trying to work together, identifying opportunities. Some of them are very big opportunities, like a heating system network between heating givers and heating takers, like the hospital. But there are also small exchanges and some small synergies, like in between two companies sharing byproducts, no? And the nice thing in this project is that the project not only continues, but the facilitator the municipality was the first one initiating the project. Now is the companies association, the ones that are continuing with the project. They saw that there were opportunities and there were still a way to explore the viability of making the management of this project inside the companies, for the companies, not only in the city of Manresa, but all the county of El Valles. No? This is a slot of the web page that this association has as a service. No? They're giving the service. It's a free service to identify the opportunities in the companies, but with the part of the revenues that the opportunities, when they come true, they go to this service to maintain it. No? So it has to be, at the end, an
economically sustainable, autonomous project. No? Maybe even if it could be some revenues. There are also, after Manresa, other municipalities, other projects that are already also running. Here we have some examples. In Catalonia, we have one in Simbiosi Industriales here in Sabadell, Barberà, and Sant Quirze del Vallès. This is Synergies Bufalvent. Synergies Bufalvent is the one in Manresa. We have one in El Consorcio de la Zona Franca, and then afterwards Mario will also speak something. We have one in Granollers, and Terrassa, Gavà, Viladecans, El Prat. There are a lot of municipalities that, or even municipalities or local entities that are trying also to adopt this and take advantages of this methodology just to get in touch, more in touch with the companies and to make a rational more use of the resources that we have. No? The way we do it is that we have information of other companies in the territory, what do they need and what do they throw, and we just gather it, just put it in a this is a platform that we're using, that we just throw to the platform a lot of information of matches and possibilities of synergies. So at the end, what we end is with opportunities of groups of companies just working, that have an opportunity. You know? They can have even the same type of waste that they produce. They can have maybe the same type of material that they need, whatever. We try to make this type of groups and to find the opportunities in a system territorial manner. No? And then the most important thing is that we work with the companies, just not only individually going to them, visiting to the companies and auditing them and trying to identify with them, because they are the ones that they know the business, the opportunities that they maybe cannot do by themselves, and also trying to put them all together and try an innovative sessions just to make possible. No, it's a brainstorming of ideas, and some of them are afterwards implemented and turning into reality. So for ending, and I'm finishing with this, only some conclusions that through all the projects that that are running here in Catalonia, we are just extracting is that symbiotic collaboration doesn't appear spontaneously or rarely appears spontaneously. It needs someone just to make companies to see the benefits and to start training and forming and opening opportunities. And this is why this facilitator, this promoter figure, it's so important at least at the beginning. And we are now at the beginning. We don't have to never forget that circular economy, it's a long transition. It's a change of culture, way of doing things. So we are just in the beginning. So in the beginning, we need promoters and facilitators. The other one is that municipality can be this promoter, as well as it needs this first period of time before it gets revenues. Also, it needs this initial investment, and the municipalities also can invest in this type of projects, no? Directly, or sometimes it could be in partners, like in a joint venture between public and private. And the most important thing for municipalities is that they have a lot of collateral benefits, no? Not only environmental, but also social, in the aspects that they save costs in public administration, because maybe in Manresa, for instance, if the networking system, the heating system functions, it would be a lot of savings in heating. But also it saves, it makes positive influence on cities and citizens, no? The people it's getting used to, no? And knows and hears about this. In Manresa, in this itself, we have a social project that's called the Scrap Store, and where we gather all these scraps of different types of industries that they cannot sell it in the market, but they can use it in another things, like, for instance, in the schools for making the Christmas decoration. So this is a way that the children get also involved in the project,
and learns about that, oh, this waste, it's not waste, we can use it, and it's from our industries, and look at what, it's another way of trying to take benefits of this type of project. So. And with this, I end my explanation of talk a little bit of industrial symbiosis this morning. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Kuchinov. And now it's Mr. Serrano's turn. The floor. Buenas tardes a todos. Agradecimientos a la organización por darnos la oportunidad al Consorcio de la Zona Franca de presentar uno de los proyectos que creemos que va a ser los que va a marcar la diferencia, que conjuntamente con este eslogan que hemos encontrado con nuestro Departamento de Comunicación aquí presente, que esto nos garantiza pues, que es una apuesta de futuro, hemos creado este eslogan usando los mismos iconos de nuestro logo, que es centenario. Este año 2016 celebramos 100 años de la creación del Consorcio de la Zona Franca, que más adelante, para los que no lo conozcáis, os introduciré a qué nos dedicamos, pero para dejar un mensaje, somos un referente en el mercado, en el real estate market, en el mercado inmobiliario, básicamente en lo que se refiere a zonas industriales. Os presento esta fotografía porque fue uno de los orígenes durante la crisis en los que nos hizo pensar por qué era tan importante para nosotros la economía circular, y no tanto por un tema de eficiencia energética y sostenibilidad, que también, sino por cómo esto impacta en los presupuestos y en los budgets de las empresas. Teníamos un edificio en la Zona Franca, un edificio industrial de varias plantas. Como tal, pues tenía unas estructuras de hormigón muy importantes. El coste que evaluamos de demoler, de derribar este edificio, suponía alrededor de 1,5 millones, 2 millones de euros. Estos son datos concretos de proyecto que no hacían viable para el Consorcio de la Zona Franca abordar este proyecto. Después de darle muchas vueltas, introdujimos lo que es la economía circular, sin darnos cuenta que era economía circular. Era cómo aprovechar todos los materiales presentes en la edificación con el objetivo de minimizar el impacto económico en lo que era el proyecto. Pues bien, este proyecto, después de darle muchas vueltas, pasó de un coste, como os hablaba, de 1,5 millones, 2 millones de euros, en 800.000 euros. Básicamente reutilizando el hormigón, bases cerámicas, metal, etc. Básicamente, ¿en qué se aprovechó? Se aprovechó tanto en el sitio donde estaba este edificio como en otras parcelas que teníamos a disponibilidad para hacer subbase de lo que serán luego edificaciones industriales. Es un material reciclable, es un material limpio, que funciona súper bien como subbase para pavimentaciones. Por lo tanto, en grandes explanadas se reutilizó. Este coste que decrementamos del proyecto, también hay que contabilizar el coste que nos ahorramos para utilizar una subbase para estas parcelas. Entonces, al final, no es un coste neto, no es neto, la operación no fue neta, pero se evaluó, y digo la cifra, pero en 200.000 euros la operación de derribar aquel edificio que inicialmente estaba valorado en 2 millones de euros. Esto nos hizo mucho que pensar. ¿Y pensar en quién? Pensar en nuestros clientes. El Consorcio de la Zona Franca gestiona un área muy importante, creo que es de las zonas industriales más importantes ahora mismo de la península, y me atrevería a decir que junto con alguna otra de Europa, una zona industrial que converge con el puerto de Barcelona, con la ronda del Litoral y el río del Llobregat. Estamos hablando de unos 6 millones de metros cuadrados y de unas 300 empresas implantadas en nuestro territorio. ¿Qué les podríamos ofrecer desde el consorcio a nuestras empresas? Pues pensamos que, lógicamente, teníamos que estudiar qué actividades teníamos, qué clientes y qué tipología de clientes teníamos en el territorio. De ahí se hizo un análisis, hicimos este mapa de actividades
no por superficie, porque como veréis más tarde, empresas como la Nissan o como la SEAT son las que tienen mayor impacto en el territorio en la zona franca, pero por número de empresas. Y nos dimos cuenta pues, que el sector estaba muy atomizado, o sea, el territorio estaba muy atomizado en muchas tipologías de actividades, gobernaba naves y almacenamiento y transporte, logística, pero también el sector químico y el sector servicios. Ahí nos hizo pensar que era interesante empezar a pensar en lanzar un proyecto de simbiosis. Aquí veis un poquito, no sé si se lee muy bien, hay una zona que ocupa la Nissan, que estamos hablando de 200.000 metros cuadrados, y la SEAT, por eso hay la importancia, como veréis luego, a nivel de residuos, cómo impacta en el proyecto de simbiosis la cantidad de metal que generan. Pero luego tenemos un sector en esa esquina que es el sector químico. Bueno, todo esto nos hizo pensar que aquí se podía generar muchas sinergias entre empresas, hablando de recursos, hablando de residuos, hablando de energías, como ahora veréis. Uy, perdón. Para tirar para atrás. No quería avanzar, perdonad. El proyecto lo estructuramos básicamente en tres fases, el proyecto de simbiosis. Una primera fase en la que, con ese escenario inicial que hemos visto en el queso de actividades, necesitamos saber cuál era el mapa de recursos que tenía nuestro territorio. Esa primera fase la lanzamos después de este verano, juntamente con la empresa especialista que ya tenía una experiencia, un expertise en lanzar este tipo de proyectos, que es la empresa Simbiosis, que capitanea Verónica, y la cual agradezco porque también nos ayudó mucho a posicionarnos y enmarcar las líneas estratégicas del proyecto. Una segunda fase que sería el estudiar posibles sinergias entre diferentes empresas, qué necesita una, qué le puede aportar la otra, qué pueden comprar las dos, qué conocimiento se puede compartir. Este territorio es muy amplio, hay muchas empresas del mismo sector, de diferentes sectores, pero que ya en un estadio que llevamos 2 o 3 meses, como luego os presentaré, ya vimos rápidamente que habían muchas sinergias y mucho valor añadido. Como os decía, algo que nos creímos que era importante, y no solo por la huella ecológica o ambiental que vamos a dejar nosotros como entidad pública, sino también por el valor añadido a nivel económico que esto suponía a las empresas. Y es lo que nos estamos dedicando ahora, a presentarnos en las empresas. Verónica hablaba antes en su presentación que siempre tiene que haber un facilitador del proyecto, en este caso ejercemos como tal, y nos sentimos orgullosos, porque aparte es un valor añadido que les damos a nuestras empresas. Y luego una tercera fase, que será una tercera fase que deberán implantar ellos, porque serán proyectos que deberán desarrollar ellos para hacer estas sinergias posibles, materiales, pero que vimos que, ostras, valía la pena. Para entrar a hablar un poquito de dónde estamos y los datos que estamos teniendo, porque el proyecto acabamos de empezarlo, y analizando varios vectores. Empezamos con el vector residuos, como veis, os decía ya con anterioridad, ya por la presencia de empresas de la automoción que tienen un impacto en el territorio importante, pues tenemos más del 50% de residuo de metal y plásticos. Pero luego también vimos que también el sector servicios era importante, había una serie de residuos municipales. Bueno, esto nos sirve ahora mismo pues, para ir analizando ese mapa de recursos que tenemos que ir dibujando sobre el papel para ir luego a la segunda fase. Respecto al vector de energía, hemos empezado analizando qué empresas y qué negocios pues, generan unos procesos térmicos donde se trabajen con más de 100 grados centígrados, para ver si ese calor que pueden tener residual lo pueden aprovechar otras empresas. Bueno, pues ya tenemos, en ese primer análisis que estamos haciendo, estamos, repito, en una fase muy inicial, ya tenemos un montón de empresas pues, que tienen tratamientos por encima de 100 grados y que vamos a analizar o analizaremos cómo podemos aprovechar ese calor residual. Para hoy, que era una presentación, pues, aunque no formaba parte de esta primera fase de mapa de recursos, de dibujar ese mapa de recursos, pedimos a Verónica que nos analizara ya en esta primera fase qué potenciales sinergias podían existir. O sea, que detectáramos aquellos donadores de residuos y aquellos tomadores de residuos. Ya salen
Como veis aquí, pues no se ve muy bien, disculpar. Hay sinergias en residuos de madera, hay sinergias en residuos de envases y hay sinergias en residuos de papel y cartón. Ya salen empresas que están queriendo ofrecer ese residuo y otras en adquirirlo. Esto, lógicamente, tiene un impacto importante en la cuenta de resultados de las empresas y son las empresas las que nos están demandando que agilicemos todo este proceso. Por lo tanto, ya tenemos indicios de que es un proyecto de éxito. Otro paso más allá que el consorcio quiso dar para facilitar todas estas sinergias es el crear, mejorar, profundizar en un plan estratégico de lo que iba a ser, a partir de nuestro centenario, que estamos celebrando, nuestros próximos 5 años. Diseñamos un plan estratégico en el cual vertebraban 3 ejes importantísimos y siempre con el punto de mira puesto en lo que consideramos que es economía 4.0, que la economía circular viene a ser algo que forma la parte. Como decía, se vertebra en 3 ejes. El primero era potenciar nuestra localización y señalización dentro del territorio. Ya esto es un tema de identidad que creemos que tenía que ganar peso para nuestras empresas. Mejorar la accesibilidad y la conectividad, importantísimo. Hemos trabajado cómo llega el metro a la zona franca, cómo llegan carril bici. Todo esto tiene que ver con la economía 4.0, con la economía circular. Segundo eje era crear espacios en nuestro territorio de industria 4.0. No somos desarrolladores de industria, pero tenemos que facilitar a las empresas, como vemos en el eje 3, con infraestructuras que le permitan conectividad con fibra óptica, como ya tenemos implantado en todo el territorio, con una red de heating and cooling disponible para la industria, no solo para el sector servicios, sino también para la industria. Tenemos 3 redes, una de agua glicolada para menos 5 grados centígrados, otra de agua fría para aire acondicionado y una de agua caliente a 90 grados. Esto a través de una central que se construyó en el mismo territorio de Zona Franca hace unos años y que posibilita a estas empresas sumarse al carro de la simbiosis. Creemos que es un factor estratégico para el territorio. Otro tema muy importante que tenemos en la Zona Franca es el uso de agua regenerada. Vimos que había una depuradora en el Prat del Llobregat que vertía agua al mar directamente. Dijimos, ¿por qué no aprovechamos este agua sobrante para la industria? Empresas que tienen una necesidad en sus procesos industriales para el aprovechamiento. Bueno, ya tenemos multitud de empresas, estamos viendo cómo es un recurso hídrico que depende del ACA y de la Área Metropolitana de Barcelona, de a ver si lanzan el proyecto definitivamente. La infraestructura está construida, tenemos todo un ramal por la calle más importante del polígono ya construido para que las empresas puedan conectarse. Esta es la red que tenemos de frío y calor a través de una central. Todo ello para posibilitar, como os decía, un contexto y una red de influencias a las empresas para esa economía 4.0, economía circular. Este es un proyecto que para nosotros, insisto, es emblemático. Podemos ser un ejemplo a seguir, pero a la vez nos alienta para dar más servicio a las empresas, para dar un valor añadido que impacte no solo, como decía antes, en su presupuesto, sino también para disminuir la huella ambiental en nuestro territorio. Espero, si tienen alguna pregunta, poderles contestar en el ruedo de preguntas y eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Serrano, for the presentation. Our speakers have been very generous with their time, so we will have enough time to receive, I hope, all your questions. I want to remind you that you are still able also to use the app, the Ask and Vote app, in order to deliver us your questions.
So I'll open up. No, 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 pero igual lo vamos allí. I'll open now the floor to the questions. Yeah. Hola, le quería preguntar a Mario Serrano por el tema del agua residual. ¿Es el agua ya que sale de la depuradora que se usa, entonces está en perfectas condiciones para las fábricas o tiene algunas condiciones especiales? ¿Se me oye? En la EDAR del Prat del Llobregat, a través del ACA, se hizo un pequeño tratamiento de ósmosis. Ellos se comprometen a entregarte el agua en una cierta calidad. Entonces, dependiendo de la industria y el uso que tengas que hacer, hay empresas que en cabecera tienen que colocarse un pequeño tratamiento también, pero sí que está tratada, no es agua como la que se vierte al mar. Es lo que comentaba antes, que esa infraestructura ya se hizo, ya está aprobado por la Agencia de Salud Pública y por el área metropolitana, pero sí, en unas determinadas condiciones de contenido de hierro, sí, sí. Pero para uso industrial, para uso de materia contra incendios, de riego de jardines, nunca para uso sanitario, para nada. Muy interesante, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo... ¿sí? ¿Hay más preguntas? Bueno, es una pregunta para Granada. Dice, Granada es un referente internacional en turismo. ¿Cómo afecta esto a la gestión de los servicios urbanos? Muy interesante y gracias por la pregunta. Granada es conocida mundialmente por su patrimonio, su historia y ser espacio, sobre todo, de gran atractivo turístico. Eso conlleva el que gestionamos una ciudad de 270.000 habitantes, pero que tiene una población flotante muy importante de millones de personas al año. Antes lo explicaba Ignacio de Ferrovial, que aplican la parte tecnológica, el desarrollo de alta tecnología, sobre todo en la mejora de la recogida, tratamiento de residuos y demás. El cómo le aplica es cómo se ha aplicado de alguna manera, cómo nos influye. Está dentro de los parámetros de sostenibilidad que tenemos todas las ciudades turísticas. Y es que tenemos que tender a no ámbitos cuantitativos, y me meto sin meterme en lío, pero no ámbitos cuantitativos masivos de grandes turistas, y sí buscando ámbitos cualitativos. Las ciudades medias tenemos un gran problema, y es que si sigue creciendo ese atractivo turístico, no podremos llevar a cabo de forma óptima la prestación de servicios. Estoy hablando de recursos, estoy hablando de limpieza, estoy hablando de movilidad, especialmente tenemos un gran problema. Y por tanto yo creo, en Granada al menos tenemos una gran oportunidad que está vinculada a su área metropolitana. Un área metropolitana de más de medio millón de habitantes que sí tendría una lógica de fórmula de solución en cuanto a movilidad, en cuanto a sistemas, incluso hablábamos de temas de la utilización y reutilización de recursos básicos como el agua o, por ejemplo, también especialmente en materia de residuos como antes se trataba aquí. Afecta sobre todo en el condicionante fundamental de esos recursos que nos generan un gasto muy importante, y hablo de lo económico, cuando realmente, digamos, tenemos que soportarlo porque realmente es que vivimos del ámbito del turismo. Por tanto, lo llevamos con muchísima dignidad y con un gran esfuerzo, pero es que vivimos evidentemente del sector servicio del turismo y por tanto hay que dar un debate, y lo digo, lo pongo encima de la mesa, el cual el Ayuntamiento de Granada es partidario, de la implementación, que no existe en Andalucía y sí en Cataluña, de esa tasa que se cobraría en este caso al turista que se aloja en los hoteles de Granada o de Andalucía. Es una cuestión de un debate interesante abierto que compensaría los gastos extra que nos genera la afluencia de turistas en nuestra ciudad. Y una pregunta para mí. Preguntan si Ferrovial está planeando replicar este proyecto, esta best practice, en otras ciudades. Y bueno, la respuesta, como he dicho al principio en la introducción, creo que el sector de recogida de residuos es quizá de los que han evolucionado menos. Sí que es cierto que, como he dicho, en los medios sí que estamos viendo evolución.
pero no en la metodología y en la toma de decisiones. La respuesta, por lo tanto, es por supuesto que sí. Yo creo que el uso del conocimiento de los datos, de la información, va a ser clave en el futuro, pero nos encontramos con un problema que en el caso de Granada hemos podido salvar, como he dicho, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento, y es necesitamos administraciones que estén dispuestas a dar un paso adelante e intentar aplicar nuevos sistemas dentro de sus ciudades, y no siempre es fácil. Esto requiere en muchos casos discusiones, procesos largos, dialogados, que no siempre el marco legal actual español te permite afrontar, y el alcalde sabe muy bien también de ese tema. Es cierto que hay posibilidades de que el marco legal adapte este tipo de situaciones, pero yo creo que España en general tiene que dar un paso adelante para que estas innovaciones en todas las materias, incluida la recogida de residuos, puedan ir adoptándose en otros sitios. Muy bien, sí, hay una pregunta más que es para también el alcalde de Granada, pero igual también hace referencia a la presentación de Mario Serrano, y es con respecto al tratamiento del agua residual. Y en la pregunta se considera que es un buen ejemplo de una economía 100% circular, porque pues tiene que ver tanto con temas de residuos como de agua como de energía. Entonces, si queréis comentar más sobre este tema. Muy bien. Creo que yo antes en la exposición de forma breve hablaba de que el gran reto que tienen las ciudades es precisamente administrar recursos limitados como el agua o condicionantes que tienen que ver también con la propia energía, y la otra evidentemente es dar los servicios, especialmente en movilidad y el tratamiento de residuos. Lo estaba diciendo Ignacio ahora mismo. Y compartía con Mario algo que sí me parece fundamental, y es el aprovechamiento de las aguas residuales. Yo presido una empresa municipal en la cual también de capital público-privado, que plantea que yo creo que posiblemente podamos estar en la vanguardia de ese planteamiento dentro de la economía circular, de cómo se aprovecha prácticamente al 100% los lodos que genera el almacenamiento de agua, el sistema estamos dentro de un marco todavía pendiente de desarrollar, pendiente también de la comunidad autónoma, que ese ciclo integral del agua de todo el área metropolitana. Y sí hay algo que creo que tiene que producirse avances, especialmente en el tratamiento de aguas residuales. Las normativas son comunes, pero creo que hay que dar un gran avance en la utilización, especialmente en sistemas industriales o cuestiones donde hay una limitación muy grande que nos vendría muy bien a los ayuntamientos, y en eso estamos investigando y avanzando, y es el implementar sistemas que permitan utilizar, especialmente para temas de riego y temas de limpieza y demás, el agua, en este caso, que ya ha pasado por un primer tratamiento y que son objeto de ese tratamiento integral. Vuelvo sobre lo mismo, es decir, al final completar ese sistema de depuración y incorporar el sistema del agua utilizada y reciclada a procesos, por ejemplo, sistemas industriales, como explicaba antes Mario. En ello estamos. Creo que hay un salto muy importante y se va a producir una implementación del 100% en los próximos años. Muy bien. No, totalmente de acuerdo. Nada más que añadir. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas de la platea? More questions? Hola, yo quisiera preguntar o bien Verónica o Mario Serrano, ¿qué actitud notáis en las empresas cuando vais a proponer vuestro proyecto de economía circular? ¿De alguna manera hay una tendencia favorable, o el tema de compartir información en proyectos y en procesos industriales plantea desconfianza entre empresas que a lo mejor son competidoras? Pues las empresas en general están siempre abiertas a hablar de nuevas oportunidades de negocio. Cuando se hablan de oportunidades de negocio, están dispuestas a hablarlo. El tema de los datos, de momento no nos hemos encontrado ningún problema de comentar los datos, siempre y cuando vean que hay detrás, es necesario saber datos para poder empezar a gestionar. Si no tienes datos, no gestionas. Con lo cual, cuando lo ven claro, pues no es como cualquiera, ¿no? Que la respuesta de las empresas a las que vamos a visitar siempre es buena. Siempre es buena. Es decir, siempre están abiertos a nuevas oportunidades, agradecen el hecho de que alguien
se encargue de temas que a lo mejor ellos solos no pueden, es decir, siempre salen temas de, ostras, hace tiempo que sabía que podía hacer esta cosa, pero no sabía con quién. O, oye, sabía con quién, pero no sabía, no tengo tiempo de dedicarme a esto. Ostras, es que yo estoy fabricando insulina, no estoy gestionando biogás, ¿no? Y en ese aspecto la respuesta es buena. Lo bueno que tienen este tipo de proyectos es que lo difícil es llegar a las empresas, que te abran la puerta. Y este tipo de proyectos lo que te hace es facilita la entrada a las empresas, porque si no a puerta fría te llaman y dices, ¿esto qué es? Ahora que me vas a hablar de qué, de simbiosis, ¿para hacer qué? ¿Recursos? ¿De qué vas? ¿No? Y de esta manera es un proyecto que es como parte de, estás formando parte de tu comunidad y dices, pues bueno, pues vamos a ver cómo vamos a hacerlo para mejorar nuestra relación. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Pues tendría yo una pregunta para Verónica con respecto a la presentación que has hecho, donde al comienzo había esa sugerente imagen de un árbol y de un bosque. Y bueno, pues es una imagen de un modelo hacia el que queremos tender como funcionamiento metabólico de nuestros procesos y de nuestras ciudades. Y en ese sentido, pues hoy hemos visto algunos ejemplos que van hacia esta dirección, pero evidentemente pues faltan muchas cosas para hacer, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarte cuáles son, según tú, las grandes oportunidades, o digamos, si tuviera €1, ¿dónde lo pongo primero? Las grandes oportunidades ahora mismo y a la vez las grandes dificultades para seguir hacia ese modelo. Casi nada. Yo si tuviera €1 lo dedicaría en gestión, gobernanza. En tema de ciudades y dentro de las empresas también pasa lo mismo. Es decir, estamos acostumbrados pues, a tratar las cosas bueno, de forma lineal, ¿no? El que se ocupa de la movilidad se ocupa de movilidad. El que se ocupa del agua es de la gestión del agua. Se habla mucho de gestión del agua, pero de agua sola. Y que se ocupa del tema de residuos es de residuos. No hay mucha conexión. No hay nadie que se suba a una escalera y mire la casa desde más arriba para ver, oye, pues mira, detrás hay un patio que no lo habíamos visto. Y esto es lo que hace falta, que en el fondo es gobernanza, ¿no? Para darte cuenta de que, ostras, que el residuo orgánico puede unirse con los lodos de las depuradoras para dar gas y alimentar a los autobuses urbanos. Ostras, que ya estás haciendo links, ¿no? Y lo que se trata es de ir haciendo millones de pequeñas conexiones para que los recursos estén siempre en flow, ¿no? En circulación y sin desperdiciarlos, ¿no? Es por eso. Y pondría el euro en gobernanza. Y el reto es cultural. Es que hacer cambiar a la gente su forma de pensar es lo más difícil que hay. Muchas gracias. Bueno, yo. No, comparto una cuestión y Verónica la ha explicado, creo que el concepto lo compartimos todos. Yo hablaba antes de ese planteamiento de economía circular dentro del ámbito del agua, me parece fundamental, creo que se está avanzando y pongo como ejemplo el modelo de Granada y le invito a que lo vayan desgranando y conociendo. Hablamos en materia de residuos, donde buscamos la fórmula con la tecnología aplicada por Ferrovial, de tal manera que busquemos la optimización de la recogida de todos los residuos dentro de la ciudad. Y es verdad que cada uno, y tiene toda la razón, en que cada uno de los departamentos funciona de forma independiente. Pero también es verdad que hay un matiz, y es muchas veces el lastre que tenemos los alcaldes o alcaldesas, y es que aparece en la regulación de la propia administración. Y creo que ese es el gran reto. Podemos mirar desde arriba, pero siempre nos encontramos cuestiones de ámbito administrativo, de regulación, normativa, legislación, que hacen más lento esa toma de decisión, donde creo que sí hay que tener un papel muy importante, y es cuestión de las empresas y de las propias administraciones, en esa conciencia colectiva. Yo creo que eso va más rápido ahora mismo, esa conciencia colectiva, con más implicación que las propias administraciones. Ese es el gran reto que también tenemos el ayuntamiento y el resto de las administraciones, ser capaces de vencer la lentitud, por decirlo y por simplificarlo, de la propia administración. Pues mi pregunta al alcalde de Granada iba justamente en ese sentido. En los casos que nos habéis presentado se ha dado una colaboración entre entidades públicas y privadas y entiendo, digamos, creo que esa es una experiencia que compartimos muchos aquí, bueno, que hay esta sectorización en el funcionamiento tanto de las grandes empresas, pero también, sobre todo, de las administraciones.
y entonces cuesta muchas veces levantar un poco la cabeza y tener una visión global justamente para reconocer todos los potenciales de residuos y recursos y sobrantes y poder empezar a intercambiarlos. Entonces, en ese sentido, quizás también que haya una aportación privada a lo público pueda tener un efecto balsámico de vez en cuando, y en ese sentido también la transición, digamos, de una estructura quizás un poco rígida de lo público, ¿cómo lo ve usted? Mira, tienes toda la razón en un planteamiento que yo antes apuntaba de alguna manera. Creo que esa tendencia de sectorizar y aislar cada uno de los departamentos de gestión se está venciendo. Aquí hay muchos representantes de empresas que no solo les invito a que conozcan muy bien Granada, sino que lo miren desde la perspectiva del propio interés del desarrollo y mejora de los recursos en una ciudad que tiene una visión metropolitana. Y ahí voy. Creo que esa visión global para la ciudad aparece en el momento en que te sales de tu término municipal y ves el desarrollo, la mejora de la gestión de determinados servicios, no desde el ámbito local y sí desde el ámbito metropolitano. En Granada, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo, solo la ciudad son 270.000 habitantes, pero realmente es un núcleo muy metropolitano de más de 500.000 de habitantes. Ser capaces de abordar, hablo de gestión del agua, gestión de residuos, la gestión que tiene que ver con el propio planteamiento de la movilidad especialmente, tiene que ser de una visión mucho más amplia. Ahora mismo la Comunidad Andaluza acaba de terminar un eje en materia de movilidad a través del metro ligero, que en Andalucía hay nada más que 3 sistemas y que rompe esa visión localista para convertirlo en un eje entre 5 grandes términos municipales, y creo que esa visión es la que nos debe por lo menos avanzar. En este caso, tanto ámbitos comarcales, yo hablaba antes de esa mancomunidad, hablar de mancomunidad de redes comarcales o, por ejemplo, de áreas metropolitanas, es posiblemente una de las salidas, visiones territoriales, tanto del ámbito de ordenación del territorio como en la prestación de servicios. Romper la localidad y ponerse de acuerdo de forma mancomunada varios municipios. Creo que es una de las salidas también en la línea que decía Verónica. Muy bien. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes y a los participantes. Hemos visto unas presentaciones muy interesantes con respecto a la economía circular a nivel urbano, y creo que nos hemos dado cuenta que hace falta la participación de todos los actores, tanto a nivel político como privado, como a nivel industrial, económico y social, y son patas que todavía falta mucho, digamos, para analizar, para acabar de realizar esta transición hacia una economía circular. Pero lo primero creo que es la información. Igual como en la presentación de Mario, pues se hablaba de mapa de recursos, pues lo primero necesitamos una información para saber qué es lo que hay, qué es lo que se puede aprovechar, y en ese sentido creo que vamos en la dirección correcta. Muchas gracias de nuevo y que tengan todos una buena tarde. Thank you very much.